Han pasado 9 meses desde que este jurado se reunió por primera vez el 15 de febrero con el fin de llegar a acuerdos sobre el método para observar, analizar y valorar los trabajos que ustedes generosamente pondrían en nuestras manos. El documento Bases del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar fue la guía de nuestras deliberaciones. A esas 12 páginas dedicamos las primeras horas en una especie de ritual académico que nos permitió a 7 personas con diversas experiencias sintonizarnos con un oficio demarcado por principios profesionales. Objeto, método, metodologías, lenguajes, géneros, formatos, ética, política, estética, son los conceptos que sostienen el contenido de esa breve y densa cartilla que, como una clase magistral, precisó el qué, el cómo y el porqué del trabajo de este jurado. El 1 de mayo comenzamos el acercamiento a los 1.178 trabajos participantes que fueron leídos, vistos y escuchados por medio de 2 dispositivos. Por un lado, una plataforma digital ágil, segura, albergó los trabajos postulados en prensa escrita y multimedia. A ese gran archivo, cada jurado ingresó con una clave personal y consignó los comentarios. Por otro lado, una serie de exhibiciones a modo de galería o de sala de proyecciones fue el recurso para que el jurado apreciara cada uno de los trabajos de radio, televisión, caricatura, reportaje gráfico y fotografía. Las deliberaciones, que se realizaron en Bogotá con presencia de todos los jurados, terminaron el 4 de noviembre con el cierre del acta en la que consignamos los 33 premios que entregamos esta noche. La fiesta de hoy es el punto final de un viaje que emprendimos por el país que ustedes, queridos colegas, dibujaron para los miles de ciudadanos que lo siguen. De las ideas que inspiran el fresco trazado por los reporteros que enviaron sus trabajos, enuncio algunas a manera de índice donde caben temas e hipótesis. Los crímenes ecológicos impactan a todo el país. La disputa por la tierra sigue en el centro del conflicto. La explotación de los recursos naturales genera violencias. La corrupción es una práctica extendida y refinada en sus modalidades. El asesinato se ha convertido en la estrategia expedita para resolver diversos conflictos o para impedirlos. El Estado es inferior a sus responsabilidades sociales y políticas. El narcotráfico se expande. La implementación de los acuerdos de paz se realiza en condiciones precarias. La política no llega a ser la articuladora de la convivencia. En las ciudades y en el campo surgen liderazgos individuales, en muchos casos efímeros. La sociedad civil se ve obligada a ocuparse de asuntos de gobierno. Colectivos de ciudadanos exigen el respeto por las diversidades. El tránsito de migrantes ha generado valerosas acciones de solidaridad. Promotores de la cultura gestionan proyectos que transforman vidas. Organizaciones ciudadanas generan acciones grupales para mejorar sus condiciones de vida en respuesta a la desigualdad. Los deportistas y los artistas ganan medallas y premios y traen alegrías. Algunos grupos empresariales se vinculan a proyectos de alto impacto social. Las víctimas persisten en reconstruir las memorias del conflicto armado. La censura, a través de múltiples modalidades, obstaculiza el trabajo de los periodistas. Los colombianos sueñan con un país justo y por eso protestan. De esos enunciados se desprenden casi todas las historias postuladas. Eso quiere decir que esa es la foto de Colombia que queda de la edición 44 de este premio. Sé que solo leer esos 20 renglones quita el aliento. La mayoría de los reporteros que han investigado e informado el país antes descrito se juegan la vida en esas aguas. Su oficio requiere, además de valentía, probada disciplina profesional. Las líneas temáticas que he enunciado son un reto para la investigación en cualquier campo. Y si además las cruzáramos con fines interpretativos, veríamos un sorprendente mapa de interrelaciones de poder. Es en ese escenario complejo, exigente y riesgoso en el que se mueven los reporteros. Es su tarea conocer a fondo los hechos de la realidad, investigarlos, comprenderlos, darles sentido y finalmente comunicarlos con un lenguaje claro con el fin de que los ciudadanos tomen decisiones mejor informados. Si el trabajo de los periodistas
contribuye a ese fin democrático, el periodismo será calificado como justo, equilibrado y responsable. Si la prensa no responde a ese ideal, los reporteros serán cuestionados por sesgados, irresponsables y corruptos. Por otro lado, las fichas de inscripción para este premio, que ustedes diligenciaron con el cuidado necesario para que el jurado tuviera información de contexto sobre las rutinas, son documentos importantes para saber cómo los periodistas colombianos se enfrentan a la tremenda complejidad social de la que deben informar y de la que también hacen parte en carne y hueso. De las revelaciones incluidas en esas fichas, que pueden convertirse en un manual metodológico, destaco algunas estrategias que bien pueden corresponder a la gestión editorial, al trabajo de campo o a la técnica narrativa. Los reporteros hacen coincidir sus intereses con los proyectos de las empresas periodísticas en las que trabajan. Algunos generan una doble agenda que les permite hacer la tarea que encarga el medio y en el mismo viaje investigar aquello que sí les interesa. Han renunciado a las marcas con la idea de construir proyectos propios y otros, muchos, que han sido despedidos de las grandes empresas y tras el golpe emocional y económico tratan de gestionar su prestigio para convertirse en enunciadores confiables. La mayoría de los reporteros decide volver a las universidades en busca de elementos para comprender mejor la realidad. Constituyen colectivos para estudiar, investigar, informar y proponer conversaciones públicas sobre temas especializados. Formulan proyectos, gestionan dineros, investigan, publican y vuelven a empezar. Inventan formatos narrativos y convierten la sátira en el género estrella del humor. Trabajan en organizaciones no gubernamentales que han comprendido el valor del periodismo para la formación de ciudadanos. Fundan organizaciones para fomentar la disciplina periodística. Trabajan en red con periodistas en distintas regiones del país y del mundo. Aprendieron que el periodismo se hace en equipo. Vinculan los proyectos periodísticos con las comunidades. Así, los ciudadanos participan en la investigación y la divulgación de las informaciones de su localidad. Se van al trabajo de campo sin un peso en el bolsillo, con el firme propósito de develar algo que debe cambiar. Transitan por campos y ciudades enfundados en chalecos antibalas con la esperanza de que la amenaza no se haga realidad. Crean redes para gestionar las emociones. Comen en las mesas de los campesinos, en quienes han encontrado grandes aliados. En uno de esos lugares, seguro, se habrían encontrado estos reporteros con Alfredo Molano, quien dio cátedra con el ejemplo. Hizo periodismo puro, guiado por sus más férreas convicciones políticas. En este mismo escenario, al recibir el Gran Premio a la vida y a la obra de un periodista, dijo: escribí buscando los adentros de la gente en sus afueras, en sus padecimientos, su valor, sus ilusiones. Borraba más que escribía, hurgaba, buscaba el acorde de las sensaciones que vivía la gente con las que yo mismo llevaba cargadas en un morral. Un río crecido, una noche oscura, un jadeo debajo del aguacero que golpea el techo de zinc, el terror de oír armas en las sombras, eran caminos por donde entraba la vida que se jugaba en las selvas y por donde llegaba su soplo a mis letras. Creo que solo ahí, en el acecho, en el peligro, en el miedo, aparecía el reclamo de justicia que yo buscaba para contarlo. Los periodistas también hacen parte de una organización que en Colombia ha asumido la tarea de defender la libertad de expresión y, en consecuencia, de proteger los derechos de los periodistas a investigar y a publicar. Crean medios para criticar el periodismo y sus prácticas indebidas. Hacen pública la censura. Defienden los límites entre información y opinión. Escriben en la soledad de las redacciones virtuales y extrañan la compañía de los viejos editores. Dedican tiempo a pensar el periodismo como disciplina y profesión. Javier Darío Restrepo aportó sin cansancio a este debate y al ser preguntado sobre las lealtades que debe el periodista, respondió en su consultorio de ética: el periodista es ante todo un servidor público. Esa condición es la que le da dignidad y peso moral a su trabajo, la que hace del medio de comunicación
una empresa diferente. Al prestar el servicio de información, el periodista maneja un bien público, la información. Esa es la materia prima de la empresa, que al contrario de lo que sucede con otras, no es propiedad del empresario, sino del público. Ese público que ve y oye las noticias es el dueño de la materia prima porque él la hace. Las noticias, en efecto, están hechas con la historia que el público crea a diario. Por lo tanto, es a él quien debe dar cuenta el periodista. Cuando el gobierno, la empresa o los anunciantes pretenden que el periodista los tenga en cuenta en primer lugar, no solo se equivocan, también usurpan un lugar que no es el suyo. Es al ciudadano a quien el periodista debe su información en primer lugar. Cuando esto sucede, la democracia es sana y fuerte porque se apoya en la ciudadanía. Cuando no es así, aparece la tiranía que reduce al ciudadano a la categoría de súbdito que solo acata, pero no razona, ni se informa, ni tiene su propio punto de vista. Las 20 ideas que mencioné antes son apenas trazos para esbozar el relato de los reporteros que participaron en este premio. Después de leer sus fichas, tomo prestadas las palabras de Elena Poniatowska para decir que los reporteros colombianos viven como pegados a un cable de alta tensión, a punto del cortocircuito. Yo creo que es así y que la energía liberada por todos ustedes en la lucha cotidiana es la prueba mayor de que el periodismo está vivo, a pesar de quienes ya le han certificado el final. Honremos el periodismo de alta calidad, celebremos esta noche con los ganadores y extendamos nuestra gratitud a todas las personas que en los más hermosos lugares de Colombia y en las más trepidantes calles capitalinas abren el camino hacia la información, porque sin esos colombianos, los periodistas estaríamos perdidos.